¿Cuántas veces escuchamos hablar a personas políticas, no políticas, que la educación es importante, que cambia el futuro, que iguala oportunidades, pero años y años de no ver cosas concretas que realmente lo hagan? Un montón. Bueno, en este podcast nos propusimos traerte ejemplos, casos, historias auténticas de gente que sabe mucho de educación, que está transformando la educación y lo que hacemos. Así que te invito a que lo escuches. Soy Sole Martínez y vamos a hablar de educación en este podcast. Bueno, ¿arrancamos? Dale. Bueno, buenas, ¿cómo están? Un nuevo episodio de este desafío que tomamos en esta época de hacer un podcast en donde hablemos de cosas de educación. En este episodio en particular vamos a charlar con Florencia Salvareza. Un gusto tenerla acá, tenerte en este podcast, en este episodio. Es directora del Instituto de Neurociencia y Educación, INECO, para el que conoce más la sigla. Contame qué hacen en INECO primero. En INECO, en el Instituto de Neurociencia sí. Y Educación, me gusta ya, de entrada. No, ahí en 2013, Sí. dentro de INECO, en la fundación INECO. INECO tiene una parte clínica que es INECO y la fundación que es hacia la comunidad, es formación, investigación. Entonces, en la parte de formación, en el 2013, armamos un instituto para llegar a la comunidad educativa todos los avances y los hallazgos de la neurociencia aplicada a educación. Bien. Básicamente, por neurociencia del estudio del cerebro, hacemos todo con el cerebro, aprovechemos lo que sabemos para la educación. Así que mucho trabajo de formación en escuelas, en provincias. En 2016 hicimos un convenio con el ministerio cuando estaba Esteban Bullrich de ministro. Sí, amigo de la casa. Y le mandamos un beso exactamente. grande. Y hicimos un montón de capacitaciones en el interior. Un poco es eso, llevar... Hay cosas de la neurociencia que dijeron esto lo tienen que saber los educadores, las comunidades educativas, lo podemos aprovechar. Sí, algo así. Hoy vamos a hablar de alfabetización. De eso sabemos mucho. ¿De eso sabemos mucho? Sí. La neurociencia sabe mucho. ¿Y qué sabe la neurociencia de alfabetización? Te diría que es de los territorios, junto con aprendizaje de segunda lengua, probablemente alfabetización es de lo que más sabemos, o de lo que menos duda tenemos. Bien. Hay cosas que uno dice, bueno, puede ser de una forma, habría que investigar. De cómo se aprende a leer y cuáles son los cambios cerebrales cuando alguien aprende a leer, sabemos un montón. Sabemos en el mundo, digamos. Y además, y esto es un tema súper interesante, no hay mucha discusión científica de cómo sucede. La discusión es política. La discusión siempre el diablo mete y son siempre los mismos. El diablo mete la cola Bien. en el detalle y el detalle es la política. Desde un punto de vista científico no hay dudas de cómo es el proceso, cómo es que aprendemos o por qué no aprendemos o qué sé yo. La discusión es otra. Pero entonces, y estos son estudios que vienen de los años 80, no es nuevo. No, claro. No. No es de ahora. No es de ahora. Aprender a leer y escribir. Sí. Parece y suena fácil y básico. Sí. Peros. Es básico, no es tan fácil. O a ver, no es difícil, pero no es algo propio de la especie. De hecho, existen los analfabetos, gente que no fue a la escuela, no aprendió a leer y escribir, y hay comunidades que no tienen material escrito. No todos los idiomas tienen material escrito. Sí. Esta es la prueba mayor y mayúscula de que el ser humano no está preparado para la lectura. El cerebro humano está preparado para el lenguaje. Todos los seres humanos hablamos, todos. Todos. Y todos vemos, tenemos visión, existen los ciegos, por supuesto, y existen los sordomudos que hablan con las manos, pero hablan, no es que no hablan. Claro. Entonces, eso forma parte de ser humanos. Socializar, otro montón de cosas, pero eso forma parte de ser humanos. Y hace como 50.000 años que los seres humanos hablamos. Ahora, la lectura tiene 5.000 años y no todas las comunidades tienen lectura. Quiero decir, en algún momento hay que hacer algo o hay que producir en el cerebro de los niños, en este caso, algo para cambiar las conexiones neuronales y que aprendamos a leer. Eso no es tan complicado, pero es un proceso. En Argentina estamos muy mal en eso. Sí. En alfabetización. Chicos, primer grado, segundo, tercero, cuarto, podés elegir y vos tenés muchísima más experiencia que no escriben o no escriben bien, no leen bien, no entienden lo que leen. ¿Por qué estamos tan mal? No vale volver a decir lo de la política porque ya sé que estamos mal por eso. No, pero bueno, antes de eso. Antes de eso. ¿O qué más además de eso? No, dejemos de lado la política. A mediados del siglo pasado hubo como todo un movimiento en teorías pedagógicas, teorías del aprendizaje, muy fuerte en toda la región.
no es un problema solamente argentino. En la región Latinoamérica y el Caribe estamos muy parecidos pero Argentina pasó de ser en fin de siglo pasado el segundo país regional en lectura y ahora es de los anteúltimos. Entonces, sí, nos caímos como el piano por la ventana, sí. Hacemos ruido y todo, pero nadie lo escucha. Entonces, hubo un montón de teorías de aprendizaje y de enseñanza, sobre todo fuertemente todo lo que fue la pedagogía de la liberación de Paulo Freire y toda la psicogénesis de Emilia Ferreiro, que tuvieron un impacto muy importante. La psicogénesis de Emilia Ferreiro venía como subida a todos los hallazgos y teorías, más que hallazgos, teorías de Piaget. Ella fue alumna de Piaget. Okay. Y entonces se arma toda una idea de que para aprender algo los chicos lo tienen que construir. Esto empezó ahí, no empezó antes. Okay. Y era una idea divina, muy romántica, muy bárbara, todo el mundo aprende a su distinto tiempo y todo, y nos quedamos con eso a pesar de que pasaron dos cosas. Uno, nunca, esas eran teorías, las teorías hay que ir después a probarlas al campo. Nunca fueron testeadas y cuando se empezaron a testear, los resultados eran negativos, por eso muchos otros países del mundo, después de tomar un par de años eso, dijeron, esto no, volvemos No es por acá. No es por acá, bien. Vamos por otro lado. Pero nosotros nos quedamos ahí. O sea, nosotros nos quedamos en esa que nos no quedamos funciona. en esta idea de que los chicos tienen que construir el aprendizaje, que si no construimos no es sólido, que si no construimos no es significativo. Y estamos poniendo el carro delante del caballo, porque si vos no aprendés algo nunca va a ser significativo. Si yo te lo enseño y podés leer, a los chicos les encanta leer, pero tienen que aprender. Entonces, básicamente lo que nos pasó es que nos quedamos con modelos de enseñar que no es enseñar. Los maestros no enseñan más a leer y escribir. Los maestros ¿y a qué enseñan? Promueven, median, estimulan, les leen, les dan libros para que toquen el ambiente alfabetizador con esta idea de que en ese mundo donde hay palabras, libros y cosas, los chicos de a poquito van a construir, exactamente. Pero los chicos tienen que aprender a leer y tienen que aprender a escribir. Sí, y para aprender a leer te tienen que enseñar las letras. Ese es el eje. Okay. Lo que se dejó de hacer es de enseñar las letras y sus sonidos, porque eso es aburrido y los chicos lo van a hacer solos. Y eso es la base de todo. Si no aprendes las letras no puedes leer nada. Mi pregunta era, ¿cuál es el mejor método para alfabetizar a los alumnos? Lo acabas de decir. Se llaman métodos explícitos o sistemáticos, y es explícito porque yo enseño explícitamente letra por letra, en algún orden. No hay un orden especial, pero yo enseño que esta es la A de árbol, avión, amigo, y se escribe así, enseño cómo se escribe, la famosa caligrafía que abandonamos. ¿Sí? La mano tampoco está preparada para las letras. No, además yo pienso, yo tengo 42, pero como me enseñaron a mí a escribir y de lo que me acuerdo, no tiene nada que ver, o sea, era más parecido a esto. Era más parecido a eso. Tenías que ver las letras, tenías que repetirlas. Había una parte de empezar a incorporar en serio cómo se escribe una letra, la minúscula, la mayúscula, Exacto. Primero la mayúscula, después la minúscula. O sea, y eso es lo que vos me decís que se fue perdiendo. Se fue perdiendo. De hecho, y es lo que tenemos que recuperar. Si vos te fijas en los currículums de las provincias, sí. Dice que no hay que exponer a los niños a la lectura en voz alta para no estigmatizar. Y en ninguno de los currículos hasta ahora, digamos, ahora está empezando a haber grandes cambios, en ninguno dice cuándo se enseñan las letras, ni cómo se enseñan, ni en qué orden, ni cuándo se empieza a escribir. Entonces, eso quedó totalmente por fuera. Que algún maestro lo haga, absolutamente, pero siempre damos el mismo ejemplo. Si vos querés aprender a jugar al fútbol, pelota, arco y a patear la pelota. ¿Querés piano? Correcto. Tecladito y tocar. Sí. A leer se aprende leyendo. Horas de vuelo. Sí, a leer se aprende leyendo, no escuchando leer. Vos no aprendés a jugar al fútbol mirando el mundial. No. Después sí, cuando ya sabés. Te sirve para aplicar lo que sabés de otra manera. Ya sabés. Pero cuando ya sabés. Cuando ya sabés. Exactamente. ¿Y qué dice? Nuestro cerebro además está preparado para aprender así, me imagino. Nuestro cerebro puede aprender. Que me digan que la A es así. Absolutamente. O sea, desde la neurociencia además está comprobado que eso funciona y que va, ¿o no? No solo eso, sino que se hace muy rápido. Los estudios lo que muestran es que si vos enseñás las letras desde comienzo a primer grado, a mitad de primer grado todos los chicos leen. Vuelvo, mitad de primer grado los chicos leen en voz alta, pueden leer. Cuando vos empezás a enseñar y enseñás en la primera semana la letra P, no la P, la P, porque lo que lees es el sonido. Claro. La M y la A, los chicos ya pueden empezar a leer a comienzos de primer grado, mamá, papá, mapa.
Entonces, me hace acordar a cuando también nos enseñaban inglés, que la pronunciation, ¿no? ¿Viste? La pronunciación de cómo exacto. también era parte. Estoy mirando acá gente porque para los que nos están viendo y escuchando hay otras personas en la sala, pero y tenía mucho que ver cómo suenan las letras, las palabras. Bueno, inglés es mucho más difícil de aprender que el castellano para los nativos de inglés, sí. Porque castellano es lo que uno llama una lengua transparente. La letra, la A es siempre A, la S. Sí. Hay algunas que son raras, Gegi, Jeji, Güegui, sí. Pero la Che, son la Elie, pero son muy poquitas, claro. Se llaman opacidades. El inglés es todo opaco. Vos tenés 5 vocales escritas, pero ninguna suena como las decimos nosotros. Depende de dónde está en la sílaba, depende de dónde venga la palabra. Un montón de cosas es cómo se pronuncia, cómo se lee. Entonces es mucho más difícil de aprender. Entonces nosotros que tenemos una lengua tan fácil de aprender, perdemos la oportunidad de enseñar, pues la verdad que es facilísimo, más fácil que nosotros el finlandés y alguna más, pero somos de las más fáciles del mundo y de los que nos va peor. Ahora, en este último tiempo, pero me puedes corregir obviamente, volvió un poco esta cosa de, che, estamos viendo en datos concretos que los chicos no saben leer, no entienden lo que leen, no saben leer, no saben escribir en la edad que deberían. Y empezaron algunas cosas, algunas iniciativas, algún gobierno que hace las cosas mejor, algún otro no. En la época en donde Esteban Burri fue ministro nacional hubo un gran impulso, después retrocedimos un montón y eso es una mirada mía. ¿Por dónde crees que, por dónde me decís, che, esto que está pasando acá es algo para tomar y hacer? Mirá, porque en general está todo inventado, me imagino. Esa es una de las cosas, no hay que inventar la pólvora, ya se sabe cómo hacerlo, es simplemente hacerlo. Es la decisión política, volviendo a la política, de hacerlo. Y la decisión política creo que vale la pena. Una fue lo que hizo Mendoza en la primera gobernación de Cornejo con Jaime Correas, que ellos tomaron el programa de Ana Borzone, que es un programa estructurado, y cambiaron cómo se enseña a leer en Directamente, Mendoza. Dijeron, vamos a cambiar todo esto cómo se enseña y vamos a enseñar así. Exacto, eso es uno. Ahora lo está haciendo Mechi y Mercedes Miguel en Ciudad de Buenos Aires. Hizo exactamente eso. Ella dijo, vamos por acá. Y entonces, yo creo que es los resultados fueron tan malos últimamente, tan malos, que ya no se puede esconder más el elefante en el bazar. Te da vuelta y hasta ahí es 68% de los chicos de sexto grado están en los niveles más bajos de comprensión lectora de las pruebas regionales de la UNESCO 2019, antes de la pandemia. Imagínate después. Debe haber bajado, subido dramáticamente ese porcentaje. Por eso. Entonces, un poco con esto, un poco que con el tema de las elecciones se empezó a hablar de alfabetización y el gobierno tomó la decisión acertada de poner el tema de alfabetización en primera plana. Todas las provincias, planes de alfabetización. Muy discutible cómo y todo. Los planes de alfabetización, la mayoría son malísimos, vamos a ser honestos. Es lo mismo que se hace ahora, escrito, sin ninguna iniciativa de cambio, sin ninguna creatividad. Pero entre que se presentaron y ahora varias provincias decidieron empezar a replantearse, porque vieron que la cosa venía en serio, no sé por qué, pero por lo que fuera. Yo, por primera vez en 20 años, tengo cierto optimismo de que puede haber cambios. Bien. La idea de que se evalúe el año que viene en primer grado o en tercero, digamos, empezar a medir. Si vos medís, vas a ver cómo están las cosas y... Evaluar, ¿no? Porque casi una palabra casi prohibida en torno a la educación argentina, que no hay que evaluar, que se estigmatiza, que los docentes, que esto y que el otro. Y la verdad que no sé si fue tan así. Me parece que hay gente que está dispuesta a ser evaluada, directoras de escuelas, docentes que dicen que sí, padres que quieren saber, che, al colegio que estoy mandando a mis hijos, ¿cómo está? ¿Aprende, no aprende? ¿Cómo lo mido? Tenemos que romper esta cosa, ¿no? De muchos años de que no se evalúa. Si vos vas al médico, te saca sangre, te hace análisis, eso es evaluar para ver. Entonces, si no evaluamos, es imposible entender qué pasa. El otro punto es, una cosa es evaluaciones nacionales que miden como el bulto y otra cosa es que te digan, mira, esta escuela y esta escuela, que eso hasta ahora creo que ni llegó a la discusión argentina de que sea nominal por escuela. En algún momento será, hay países de la región que es así, que vos podés saber la escuela donde fue va tu hijo, cómo le fue en las pruebas y en función de eso te podés mover de escuela. Pero ya tener una idea... No en tercer grado, sino en primero, va a ser un avance enorme.
Estoy muy copada hoy con la charla, verán. Y me interesa el tema, yo no soy especialista en el tema, pero bueno, pasé por el Congreso Nacional, fui unos años diputada, estaba en la Comisión de Educación, siempre fui muy inquieta, ¿no? Me gusta aprender, preguntar y esas cosas. Y como intendente ahora, insisto mucho en que los intendentes podemos hacer mucho más por la educación en nuestras ciudades. Salir de esta cosa de que la jurisdicción es provincial, entonces la educación depende del gobernador, y la verdad que nosotros estamos parados en ciudades en donde podemos hacer cosas para que los chicos aprendan a leer y escribir, estamos cerca de las comunidades, y quiero salir de la fácil de, no, que los intendentes se encarguen de las obras, de poner lindo todo, y después va a haber alguien que se ocupe de qué aprenden los chicos. No, y creo que acá intentamos un poco hacerlo, entonces mi pregunta iba más hacia eso. ¿Crees que porque los ejemplos que me das, que es la ciudad y Mendoza, es provincias, sí. Pero ¿crees, coincidís en que a escala local hay mano para meter, hay aporte para hacer? Seguro. No solo coincido, yo creo que en verdad los cambios van a ir más de abajo para arriba, digamos, de lo más chiquito a lo más grande, porque lo más grande y lo más chiquito tiene dos problemas. Uno la política y otro la escala. Claro. La escala es enorme, entonces cuando la escala es enorme uno dice imposible porque es demasiado. Bueno, la intendencia no es demasiado, es más chiquita, las escuelas son más chiquitas. Yo creo que sí se puede, creo que sería un ejemplo maravilloso. La idea de que el intendente se ocupe de la infraestructura nada más, se le ocurrió una vez a alguien y ahí quedó. Viejo, tal cual. Total, sí. Absolutamente. Sí. Yo creo que sí, que hay un montón para hacer, tanto la infraestructura escolar, nada más, estamos en un lugar acá que está divino y eso forma parte, pero lo que se hace adentro también forma parte. Entonces, yo no veo ninguna razón por la que no, y me parece que sería un maravilloso ejemplo de cómo sí. Así como me dijiste que tenemos que volver a enseñar la forma de las letras, ¿hay algo más que tengamos que hacer? Sí. Recuperar dos cosas, diría. Uno, recuperar el rol de esto, de la educación inicial. La educación inicial es la puerta a algo que nosotros siempre cuando discutimos en la alfabetización decimos que es el factor cuna, que es donde te tocó nacer. A cada uno le tocó nacer en algún lugar y es suerte pura, buena, mala, más o menos. Totalmente de acuerdo. Te tocó nacer en un hogar. Y eso define tu destino. Bueno, no debería. Tristemente, y no debería definir el destino. Entonces, hoy justamente vi una nota en La Nación que mostraba las posibilidades de terminar el secundario que tenía un chico que había nacido en niveles de acuerdo al barrio donde había nacido, ni siquiera solo el barrio. Y era muy impresionante. Esto es la muestra que el sistema educativo fracasó. Porque el sistema educativo lo que tiene que hacer es, no importa de dónde venís, cuando vos salís yo te doy todas las herramientas para que vos puedas... Ahí igualás oportunidades. Exactamente, mejorás la vida de cada individuo y mejorás a la sociedad en su conjunto, que es un poco el objetivo del sistema educativo. Entonces, eso pasa en educación inicial, ya en primaria es un poco tarde. Entonces, cuando vos tenés centros de primera infancia, maternales, jardines, todo lo que son el trabajo, me quedo solo en la alfabetización, de los precursores, que es toda la oralidad, trabajar el vocabulario. A ver, todos los seres humanos hablamos, pero la diferencia en cantidad de vocabulario de un niño que viene de hogares con padres de educación primaria, o mis hijas, para poner un ejemplo concreto, que somos postuniversitarios, es cientos de miles más mis hijas. Cientos de miles más en sala de 5. Solo por ser hijas de. Solo por ser hijas de. Porque al ser hijos de tenés más libros, le leíste, le hablaste, usás otro vocabulario. Entonces, y no es estigmatizar, es entender la realidad para modificarla. Porque la escuela puede modificar eso. Si vos trabajás lectura dialógica, vocabulario, un montón de cosas en inicial, desde maternal, entonces empezás a trabajar esto. Y después empezás a trabajar conciencia fonológica, que es como el basamento absoluto de la alfabetización. Y en sala de 5 puedes enseñar las letras, porque por ahí vos y yo le enseñamos a nuestros hijos las letras, pero hay chicos que no llegan a la escuela y no tuvieron esa oportunidad. Claro. Entonces, hay una frase de un colega del Banco Interamericano de Desarrollo de la región, que es una frase que suena media fuerte, pero que yo creo que es muy importante. Él dice, él fue director muchos años en una escuela, y él decía que siempre le decía a sus maestros, ustedes tienen que pensar todos los días, cuando llegan a la clase y se paran, tienen que pensar que están en una escuela de niños huérfanos. Si hay gente en la casa que los ayude, los acompañe, genial, pero si no, ustedes son todo lo que tienen ellos para la educación. Entonces, esa idea de que el sistema educativo no puede
no puede excusarse en la pobreza, No, claro. no puede excusarse en los conflictos sociales. No Digamos, puede decir que hay una parte que hay que hacerla en casa, no. Tiene que pasar en la escuela. está buenísimo que Sí. si se puede está Mejor. bárbaro, pero si no lo tienen que hacer ahí. Y además sabemos que se puede hacer ahí. Entonces vos podés hacer ahí, podés mandar a la casa un poquito, si es necesario. Hay chicos que necesitan más práctica, hay que hacerla en la escuela. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es eso, recuperar el rol de la educación inicial y recuperar el rol del docente que enseña. No es un mediador, no acompaña, enseña. Me recontracopó la charla. Muchas gracias. Un placer. En serio, hagamos otra en otro momento Hacemos. para seguir hablando, porque además me quedé con un montón de preguntas más de estas, quiero saber de neurociencia, quiero saber de el horario para aprender cambió, estas cosas que viste que se vienen escuchando, leyendo. Me imagino que esto también en algún punto va a empezar lo vamos a tener que meter en la escuela. Seguro. Los horarios, los no horarios, qué decimos, qué no, cuál el tiempo de atención. El otro día leía, cada vez es más corto la cantidad de minutos en la que un niño presta atención. Eso obviamente que también es un desafío para dentro del aula. Así que dejo como todas estas para pedirte que vuelvas en otro. Dale. Y gracias por estar en este podcast que para nosotros es importante poder charlar desde otra manera de educación, y si le disparamos ideas a algunos, si contagiamos a alguien, ya creo que estamos haciendo mucho. Buenísimo. Gracias. Gracias y vuelvo. Chau, chau. Chao, chao.